Florentino Díaz Ahumada. Como invitado especial está con nosotros el niño Ismael Alfonso Español. Señores funcionarios, distinguidos invitados, vecinas, vecinos, damas y caballeros. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Diego Uceda Guerra García, alcalde de La Molina. Muchas gracias, muy buenas tardes. Querida Renata, Rosela, Margarita Segarra, Florentino Díaz, amigos todos, y Ismael, bienvenido a esta biblioteca, tu casa a partir de la fecha. Queridos amigos, señor gerente municipal Francisco Dumbler, apreciados y queridos amigos presentes. Para mí es un inmenso y grato honor, todos saben de mi admiración por la cultura y mi vinculación con la educación y con la cultura, ya lo he dicho muchas veces. Yo soy un lector de Rosela Di Paolo, somos de la misma generación, yo soy un poco mayor, por si acaso, y conozco su trayectoria, y cuando me enteré que iba a estar presente, no dudé un instante en venir a acompañarla y a estar, y como le he dicho a Renata, en todo evento cultural, no duden en avisarme y estaré presente siempre. A las 7, saldré un cuarto para las 7 con su permiso, porque tengo que inaugurar un evento en la Universidad San Ignacio de Loyola, que también está en nuestro distrito, y me voy a permitir, con tu permiso, Rosela, leer un poema tuyo, porque es un homenaje mío hacia ti. Disculpen si me equivoco en la cadencia de la lectura. Ese es parte del poemario Tablilla de San Lázaro, y lo voy a leer con todo cariño. Vivo en la casa de la poesía. Subo despacio sus escaleras y también, saltando, las bajo. Me siento en la silla de la poesía, duermo en su cama como en su plato. La poesía tiene ventanas por donde se deja caer mañanas y tardes, y bien me cuelga una lágrima, bien sopla hasta tumbarla. Con esto quiero decir que trae curitas y heridas en la misma canasta. Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero. Ella me mira, mueve la cabeza y sigue tejiendo. Me falta la segunda parte. Y sí, perdón. Y sigue tejiendo poesía. Como siempre, me quedará grande. Pero ¿cómo decirle quiero salir? Quiero freír honestamente mis espárragos. Ya la veo alcanzándome con su botella de aceite y su loca sartén. Ya la veo con su atadito de espárragos saliéndole de la manga. Ah, su frescura, su fulgor desordenado y el demorado compás con que me cerca. Y yo me rindo siempre porque vivo en la casa de la poesía, porque subo las escaleras de la poesía y porque también las bajo. Gracias, Rosela, por este poema. Gracias, Rosela, por tu obra. La Municipalidad de La Molina considera fundamental no solamente reconocer la trayectoria de los autores peruanos como Rosela, sobre todo porque atraen, porque renuevan la escritura, porque nos hacen sentir, nos hacen vivir, nos hacen soñar. La obra de Paola es una obra delicada, es una obra con es una bella obra que tiene humor, que tiene pasión, que yo particularmente admiro. Un gusto estar acá y gracias por estar, Rosela.
sigue escribiendo y tendrás el apoyo permanente nuestro. Muchas gracias a ustedes. Han sido las palabras del señor Diego Uceda Guerra García, alcalde de La Molina. Vamos a continuación a poder escuchar las palabras también de la poeta Rosela Di Paolo. El aplauso para ella. Es una coincidencia increíble el hecho de que el señor alcalde haya leído ese poema en particular, pues con ese poema yo quería empezar mi presentación, pero ya lo leyó, entonces, y lo ha leído muy bien, dicho sea de paso, ¿no? Entonces, quizá les puedo contar algo sobre ese poema. Ahí, en realidad, es una especie de, qué sé yo, de arte poética, ¿no? O sea, qué cosa es para mí la poesía, algo con que yo amo, pero a la vez con lo que me peleo, ¿no? Entonces es por eso que hay así como un movimiento de buscarla y a la vez escaparme, ¿no? Entonces yo quiero tanto a la poesía que a veces creo que no la quiero, ¿no? Entonces, pero sí, así ocurre. Lo interesante en este caso es que ese poema es como inextenso, un pequeño poema que publiqué en un libro anterior que era Continuidad de los cuadros, ¿no? Era este libro y lo voy a leer también, también se llamaba Sal si puedes, ¿no? A ver. Muy chiquitito, era de solo 4 versos. ¿No? Por eso el poema que usted ha leído es Sal si puedes 2, ¿no? Porque es como que se amplía la idea, ¿no? Lo que escribí aquí fue, sí, Sal si puedes 2. Sal si puedes, a secas. Yo no sabía que iba a haber un Sal si puedes 2, ¿no? Entonces dice, en cada vuelta de lápiz he ido cerrando la puerta de este infierno encantado. Fábula de soledad en que me encierro, abismo sin tregua al que me asomo, en cada palabra que escribo y que me sigue, como ala de ángel o cola de demonio. Esa fue mi concepción de lo que era la poesía, allá en los años, qué sé yo, estos años 88. Sí, 1988. Entonces, ahí están las paradojas, ¿no? Que también se observan en el poema que leyó el señor alcalde, ¿no? Porque cuando digo, en cada vuelta de lápiz he ido cerrando la puerta de este infierno encantado, ¿no? Parece raro, ¿no? Si es un infierno, ¿qué encanto puede tener, ¿no? O una fábula de soledad en que me encierro, o un abismo sin tregua al que me asomo, en cada palabra que escribo y que me sigue, como ala de ángel o cola de demonio. He tenido otros poemas que también se han referido al acto de escribir. Por ejemplo, en Piel alzada, dice, de conquista o poética. Por un rábano entre las hojas voy, busco más que nadie el rábano, machete en mano entre las hojas, internándome. Un rábano en vez de corazón, 2 en el sitio de los ojos. A codazos, codiciosa entre verduras, a duras penas allá voy, sola tras el rábano. Encima de este rábano ya estoy, ya muerdo las hojas solas. Esa idea de chasco, ¿no? Uno puede estar detrás y detrás y detrás de un poema y cuando termina se dan cuenta que no está el poema, ¿no? Entonces he mordido solo las hojas, pero no el rábano, que es lo que, ¿no?
esa frase que tenemos en el Perú, o no sé si en otras partes también, ¿no? Estar buscando el rábano entre las hojas, ¿no? Como ir perdiendo tiempo, pero así es, la búsqueda de la poesía es un poco eso, buscar el rábano entre las hojas, y a veces no la atinas, ¿no? Entonces te quedas con las hojas solas, ¿no? Bueno, ¿alguien más iba a leer o iba a presentar? Sí, muy bien, muchas gracias a la poeta Rosela Di Paolo. Seguramente más tarde en el desarrollo de esta presentación pediremos nuevamente la participación de la poeta que hoy es nuestra invitada especial también. Vamos a pedirle que dé unas palabras el niño Ismael Alfonso Español. Lo recibimos a él con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes, querido público presente. Señor alcalde de La Molina, poeta Rosela Di Paolo, señora Renata. Mi nombre es Ismael Alfonso y estoy muy contento de encontrarme en este maravilloso lugar. Tendré la dicha de declamarles 2 poesías de nuestra escritora peruana, o mejor dicho, poeta, señora Rosela Di Paolo. Para todos ustedes, comenzaré primero con Balneario de Invierno. Mar en desuso, abandonada en la playa, entre restos de barcas y pelícanos. El malecón se pasea, antiguo, del brazo con el viento detrás de una lluvia de memoria desgarbada. Hay un muelle desdentado, tumbado bajo las gaviotas, y este aire endurecido con un tufo amargado de salitre. Fantasmas que recurren a las bodegas a apostar ojeras genuinas del más puro sueño de Oriente. Mar, habría que repintarte y lustrar tu superficie. ¿Qué dirían de ti tus futuros inquilinos? Ahora me toca recitar el sueño. Ahora me toca recitar el segundo poema titulado El sueño. El sueño encendió un pájaro y hubo que raspar carbón de nuestros dedos y llorar lejos. El sueño vaga pensativo, acariciándose las alas, abrazado. Solo nosotros sabemos de su ojo glacial y su ceniza alta e intacta como un beso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la participación de Ismael Alfonso Español, que nos ha regalado 2 poemas. Muchas gracias. Y a continuación vamos a escuchar... Adelante, por favor. Te quiero decir una cosa muy linda, Ismael. Me ha gustado mucho tu declamación y quería contarte que el primer poema que tú leíste, Balneario de Invierno, fue el primer poema que yo publiqué hace 1000 años en la Universidad Católica en una revista que se llamaba Calandria, ¿no? Calandria 1, ¿no? Entonces me ha emocionado escucharte leer ese poema, porque es mi poema así como querido, ¿no? Porque, imagínense, fue mi primer poema y lo publiqué en esa revista, ¿no? Entonces, gracias, te agradezco mucho.
De haber escuchado al joven poeta que está con nosotros en la mesa, vamos a escuchar también a quienes tienen un poco más de experiencia en estas lides. Y por un acuerdo especial entre Florentino y Margarita y Florentino, va a empezar esta participación Florentino Díaz Ahumada, poeta peruano, a quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, y ya pronto a hacer también la noche. Realmente agradecer la invitación, la presencia de nuestra muy estimada poeta Rosela Di Paolo, la presencia de nuestro estimado alcalde, el doctor Diego Uceda, aquí presente también en ese apoyo permanente a la cultura, a la creatividad. A saludar la presencia de la maestra Renata Teodori, gerente de Desarrollo Humano, de Educación, de Cultura, a la historiadora Margarita Segarra, que realmente, y al joven poeta, declamador Ismael Español, que realmente pues, nos ha deleitado, nos ha permitido viajar a través de la poesía de Rosela Di Paolo, a esas dimensiones de la palabra. Yo quisiera sencillamente, Rosela, en este diálogo, antes de escuchar y de sentir tu preciosa poesía, yo quería preguntarte ahora que nos comentabas sobre que, por ejemplo, el poema que leyó, que nos transmitió el señor alcalde, era el poema con el cual ibas a empezar y que nos permitió precisamente iniciarnos en ese mar de la poesía. Y ahora el joven declamador Ismael nos ha llevado al primer poema que tú publicaste. Y dentro de esta trayectoria poética, y sabiendo que nuestro público aquí presente es un público atento, sensible, y con ganas también de crear, por supuesto, yo quería consultarte, Rosela, dentro de la poesía, a veces podemos nosotros pensar que la poesía es un fluir de sentimientos, es un fluir de emociones, pero hay mucha técnica en la poesía, Rosela. ¿Cuál es para ti la técnica a la cual tú acudes, la técnica que más prefieres, la técnica que sugerirías, recomendarías a nuestro público para que también se sintonice en esa dimensión poética, como bien tú nos transportas y nos llevas? Gracias, Florentino. Sí, técnica es una palabra un poco rara dentro de lo que es la poesía, pero es cierto, ¿no? O sea, se necesita una técnica, los pintores tienen una técnica, los bailarines tienen una técnica, entonces los poetas también tenemos una técnica, ¿no? Aunque a veces no la vemos muy claramente, pero para mí es, no sé si se llama esto técnica, pero para mí es importante que sea, que cada verso sostenga una imagen. Creo que esto lo aprendí de los haikus japoneses. ¿Se acuerdan? Los haikus son poemas, 3 versos, ¿no? Y que sostienen ellos una imagen, ¿no? Por ejemplo, vuelvo irritado, pero luego en el jardín el joven sauce. Solo eso. No necesita decir que aquel que vuelve irritado se apacigua observando un joven sauce. No se necesita. Basta con usar bien, por ejemplo, la conjunción adversativa pero. ¿No? Vuelvo irritado, pero luego en el jardín el joven sauce. ¿No? Se incendió mi casa, ya nada me obstruye la visión de la luna. 3 versos
creo que esa fue mi gran lección con respecto a la poesía y felizmente la recibí muy tempranamente, ¿no? Creo que tenía 16 años, ¿no? Y leí muchos haikus. Y si bien yo no puedo decir que escriba haikus, quizá uno que otro así de suerte se puede decir que es un haiku, pero eso lo tengo, como quien dice, en mi disco duro. Puedo escribir poemas un poco más largos, pero siempre con esa idea de contención, de no desparramarme con 20 imágenes o 20 ideas, ¿no? Sino llevar el poema así cogido del cuello, ¿no? Hasta donde yo quiero, ¿no? O hasta donde yo puedo también, ¿no? Porque ya les hablé al comienzo, ¿no? Que a veces uno quiere ir al rábano y lo único que hace es comerse las hojas, no llegas al rábano, ¿no? Entonces, o que sube las escaleras, ¿no? Parece a veces muy divertido subir escaleras, pero también las bajas, ¿no? Hasta rodándote en las escaleras, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? O el infierno, qué sé yo, encantado, ¿no? Todas son como imágenes de paradoja, ¿no? Entonces, esa podría ser una técnica, ¿no? O sea, buscar la precisión en cuanto a las palabras, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta, no tengo ningún complejo en leer los diccionarios, ¿no? Cuando estoy escribiendo y qué sé yo, a veces tengo una duda con respecto a una palabra y ahí está el diccionario, no tengo ningún problema con eso. Y me gusta mucho corregir, ¿no? Entonces, hay gente que piensa que corregir es un estadio distinto a la creación, pero yo no diría eso, al revés, ¿no? Es parte de la creación. Y mientras corrijo estoy tan chaposa, tan emocionada como cuando recién se me ocurrió la primera imagen, ¿no? el primer ritmo, ¿no? Y entonces es parte del trabajo, ¿no? Entonces, como yo dicto talleres, siempre les enseño a mis alumnos los borradores de Vallejo. Y Vallejo corregía un montón, ¿no? Entonces, si ustedes se acercan a ver los borradores de Trilce, de poemas humanos y qué sé yo, están todas llenos de tachones y enmendaduras y flechas por aquí y flechas por allá. Y mis alumnos se quedan así como sorprendidos, ¿no? Seguramente creían que a Vallejo le salía así, pum, de la punta del pie, ¿no? El poema, ¿no? Entonces le digo, no, mira, si Vallejo, con ser Vallejo, se permitía hacer estas correcciones, y fíjate que acá estaba en A y acá estaba en B, ¿qué nos queda a nosotros? Trabajar igual, ¿no? Entonces, uno no está tocando el arpa, digamos, mientras escribe, no, está sudando también. No sé si eso responde a tu pregunta, Florentino. ¿Sí? Muchísimas gracias, Rosela. Realmente creo que nos responde y nos alienta precisamente a permanecer en esa corrección, en ese trabajo que se puede aplicar no solamente a la dimensión poética, sino a todas las dimensiones de la vida, ¿no? Yo quería, preguntarte también lo siguiente, por ejemplo, la poesía y su relación. Recordamos un verso en una entrevista al gran poeta José Watanabe, cuando mencionaba que en un momento de recuperación, ¿no?, de un estado de salud, él creo que era en Alemania, se encontró con un verso de Vallejo que le dio mucho aliento para recuperarse y seguir adelante, ¿no? Y este verso de Vallejo era: quiero vivir aunque sea de barriga. Yo quisiera preguntarte, Rosela, ¿hay poemas que sanan? ¿Cuál sería para ti esos poemas, o cómo nos podrías evocar de repente esa fuerza de sanación, de recuperación que puede tener la poesía? Esa imagen de vivir aunque sea de barriga es una imagen que Watanabe recoge de Vallejo, pero también la lleva a su propia experiencia.
como el chiquillo que estaba ahí en Laredo, tirado de barriga sobre el charco de agua o sobre las piedras, ¿no? O como el peje sapo, ¿no? Que hablaba, ¿no? Del peje sapo, está también de barriga y así vive, ¿no? Y entonces, sí, a mí me impactó esa imagen, y sobre todo por lo que hay en el fondo, ¿no? Porque Watanabe no empieza haciendo poemas espirituales, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Empieza siempre en la tierra, en lo más hondo, en lo más cotidiano, ¿no? A veces en lo más así que nadie lo ve, ¿no? Y más bien, a partir de eso, puede soltar una reflexión, pero al final del poema. Y esa reflexión como que engloba todo, ¿no? Pero no es que empiece por las nubes y después vaya así, ¿no? Planeando y se cae, ¿no? No. Siempre empieza de algo muy concreto, ¿no? Una enfermedad, un beso, ¿no? Hasta, ¿te acuerdas de ese poema que es un chiquito que quiere hacer pila y donde hace pila crece una plantita, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? que tiene Pepe, ¿no? Entonces, sí, pues así era, ¿no? Así era, y todo lo que hicimos mucho, ¿no? Y lamentamos su muerte, porque justo estaba emprendiendo un vuelo, ¿no? Así, él que durante años había dejado de escribir y de pronto comenzaban a aparecer libros uno tras otro, incluso libros de cuentos para niños, ¿no? Entonces, y de repente, ¡paf!, se lo llevó la muerte, ¿no? En su mejor momento, efectivamente, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Rosela. Permíteme sí. destacar, Pepe Watanabe además tenía una filosofía de mezcla entre la oriental por Watanabe y la moche por su madre. Entonces era un personaje muy especial, y por eso le advertí a Rosela que creo que Pepe Watanabe nos dejó en su mejor momento, un fuera de serie, que seguramente con el paso de los años lo vamos a reconocer más todavía. Sí, es bien interesante porque los poemas de Pepe también tienen esa lección del haiku, ¿no? Porque empieza de modos muy concretos y de repente el último verso te dispara a otra dimensión, ¿no? Así sean poemas más largos que los haikus, ¿no? Sin embargo, la lección del haiku ya está. ¿Y de quién aprendió esos haikus? De su padre. Su padre le leía haikus. Su padre era japonés, ¿no? Su madre era peruana, ¿no? Entonces, una excelente combinación, o como se dice ahora, una fusión, ¿no? Nipona peruana, ¿no? Una cosa espectacular, ¿no? Sí. Y Rosela, ¿y qué poema o qué poemas son o qué autores son los que a ti te inspiran también de esa manera? Te inspiran y que podrían de repente inspirar también a nuestro público, a nuestra comunidad, esa sanación a través de la poesía, que también es importante, ¿no? ¿Cuáles serían, por ejemplo, para ti? Justamente hablando de Pepe Watanabe, ¿no? Me acuerdo que cuando él lo entrevistan en una revista que ya no existe, que se llamaba Sí, ¿no? Pusieron como resaltado, como título, la poesía no sana. ¿En qué estado de depresión habrá estado, ¿no? Él para decir eso, ¿no? Bueno, pero es como un momento de su vida, ¿no? Yo creo que todos los poetas pasamos por esas etapas, ¿no? Hasta de pelearnos con libros, con las palabras, con la poesía, ¿no? Haber a veces esperado tanto de la poesía y de repente no hay, ¿no? Entonces, es como si al perseguirla se escapara, ¿no? Entonces, hay que dejarla que venga cuando quiera, ¿no? Le dejas la ventana abierta y que se quede en casa, ¿no? Hay varios poetas, no podría decir uno o dos, ¿no? Pero, por ejemplo, en poesía peruana a mí me gusta, además de Pepe, me gusta Blanca Varela, me gusta Antonio Cisneros, ¿no? Los poetas de mi generación, que también han sido muy importantes para mí, ¿no?
Javier Sologuren, de la generación del 50, o Washington Delgado, que fue mi maestro en la universidad, ¿no? Y bueno, e italianos como Giuseppe Ungaretti, por ejemplo, ¿no? O, ¿cómo se llama? Hay un montón de poetas, ¿no? Yo siento que me han ayudado a escribir, ¿no? Porque he aprendido de ellos, ¿no? Es más, si me tengo que remontar así arqueológicamente a mis inicios, podría contar la experiencia que tuve frente a un pequeño poema de Martín Adán, que estaba en un afiche en un pasadizo de mi colegio. Yo estudié en el Colegio Santa Úrsula, ¿no? Y había un afiche de una exposición de pintura, y habían empleado ahí un pequeñito poema de Martín Adán que se llamaba El Sol. El sol brincó en el árbol, después todo fue pájaros, lejos aquí llovía, el cielo de tus manos. Y yo me quedé así, ¿no? Y entendí cuando los religiosos hablan de un llamado, ¿no? Yo sentí que hasta se me movía el piso. Yo tenía 14 años, ¿no? Entonces fue como una experiencia, no sé, casi religiosa, por llamarla así, ¿no? Entonces me impactó ese poema y siempre le tuve cariño a ese poema, ¿no? Luego, unos meses después, en una clase de literatura en el colegio también, analizamos un poema de Javier Sologuren, Árbol, altar de ramas, de pájaros, de hojas, de sombra rumorosa, ¿no? Y también ocurrió lo mismo, ¿no? Fue como, wow, ¿no? Y esa misma noche me puse a escribir mi primer poema, que era sobre un caminante que equivoca el camino a la ciudad y termina en lo alto de una montaña y ahí se muere, ¿no? Entonces, les debo, ¿no?, a Sologuren y a Martín Adán, dos de nuestros poetas peruanos, ¿no?, el hecho de que me hayan llevado por una mano y con la otra, ¿no?, a escribir, porque fue así, como un deslumbramiento, ¿no? Sí. Muy bien. Permítame, por favor, Florentino, con las disculpas del caso, como dijo el señor alcalde de La Molina, tiene el señor alcalde un compromiso que atender, pero ha querido estar presente, de modo que vamos a poder liberarlo. Antes, unas palabras de él. Por favor, gracias, Sergio. Yo nunca me ha costado tanto retirarme de una reunión tan grata para mí, porque siguen las coincidencias. Yo descubrí la poesía leyendo a Martín Adán. Sí, entonces, como te dije, voy a ir a la UCIL a inaugurar un evento, pero me quedo con este recuerdo inmenso de dos coincidencias tan gratas. Y te pido, Renata, por tu intermedio, que no se quede en esta reunión una Rosela a medias. Hay que invitarla a nuestra feria del libro que se inicia a mediados de este mes, al 22, si no me equivoco, el 22 de... 22. Y invitarlos a todos, agradecerte, Rosela, nuevamente. Vamos a seguir conversando, estoy segurísimo que sí. Gracias, muchas gracias a ustedes, gracias a ti, pequeño poeta. Ismael. Un abrazo. Gracias a la presencia del señor Diego Uceda Guerra García, alcalde de La Molina. Continúa la reunión con la presidencia de la doctora Renata Teodori y también con la presencia de los invitados. Gracias, muy buenas tardes. Muy bien. Vamos a rendir un fuerte aplauso, por favor, nuevamente a nuestra mesa de honor que en esta tarde nos acompaña. A continuación vamos a escuchar las palabras de nuestra estimada gerente de Desarrollo Humano y Educación, la maestra Renata Teodori de la Puente. Fuerte las palmas para ella, por favor. Un saludo grande, muy buenas noches, muy querida poeta Rosela Di Paolo. Realmente creo yo que, como muy bien se ha dicho, estamos empezando a disfrutar y a adentrarnos a un mundo que es muy bello y muy bueno, ¿no? El mundo, y es algo que en nuestra biblioteca
Plaza Bicentenario, que estamos reaperturando. Para nosotros es un gran honor. Es nuestra segunda semana. La primera estuvimos con la joven escritora Ariana Llantas y hoy estamos con la querida Rosela Di Paolo. Pero yo creo que debemos seguir el programa y pedimos a Florentino Díaz, también muy querido amigo y poeta, que continúe con las interesantísimas preguntas para poder escuchar a Rosela. Muchísimas gracias, mi estimada maestra Renata Teodori, gerente de Desarrollo Humano, Educación y Cultura de la Municipalidad de La Molina. Sí, yo sencillamente agradecer estas reflexiones de la poeta Rosela Di Paolo e invitar a la muy estimada historiadora Margarita Segarra a continuar con estas inquietudes, con estas preguntas. Qué mejor momento que contar con la presencia de la poeta aquí para que nos pueda compartir estas experiencias y estos sentires, y que estoy seguro nos van a seguir inspirando y permitiéndonos también apostar por esa creatividad, apostar por esa creación y esa contemplación tan necesaria en momentos de tanta rapidez y de tanta fugacidad como los tiempos contemporáneos. Pero muy agradecido, muy conmovido también por las palabras, por lo que nos ha narrado la poeta Rosela Di Paolo, a quien yo pediría un caluroso aplauso también por todo lo que nos está compartiendo. Muchas gracias. Vamos a escuchar la participación de la historiadora Margarita Segarra, a quien pedimos fuertes palmas, por favor. Buenas noches, señora gerenta, queridísima poeta, poeta Florentino, promisorio estudiante, vecinos, amigos, personas interesadas en las artes y la literatura. Creo que esta noche es una noche que tiene mucho de íntimo, mucho de recordar nuestras propias juegos o relaciones con el lenguaje, momentos en que nos hemos sentido creativos e inspirados. Lo que escuchamos de Rosela nos remite mucho a cosas que hemos vivido todos y que ella ha tenido la capacidad de expresar. Yo a veces puedo mirar un poema de ella y se siente lo que le llaman la voz narrativa, ¿no? Se siente esa voz narrativa de Rosela bien íntima, bien como dulce, hasta diminutivos usa, ¿no? Cariñosa, y también en una especie de, no quiere decir que esté encima de las perturbaciones de la vida, pero a mí me genera bastante paz. No necesariamente tú la tuviste al escribir, pero a mí me genera esa sensación. Y yo me voy a atrever a leer sin las capacidades acá pero voy a querer leer como el alcalde, como Ismael, un poema que es también de Tablilla de San Lázaro, que se llama Limbo. Y es así, dice: un día puse una piedra encima de tu nombre y me dije, iré cantando hasta mi casa. Y canté, como una loca sobre sus piernas fuertes, como río loco canté, hasta que el canto empezó a hacerse agüita rala, ni para regar guisantes, y entre paso y paso se me fue perdiendo un pie. No acierto a ver el tejado de mi casa ni el árbol más alto. ¿Será que me dejé el corazón bajo la piedra? Mi tonto corazón junto a tu nombre. Sé que ya no llegaré a mi casa, sé que tampoco puedo volver. ¿Qué estado? Estás en la naturaleza, pero también estás teniendo vivencias emocionales, procesando esas emociones, esos afectos, ese amor, ¿no? Y estás trasladándolo a un lenguaje de canto, de agüita rala, de piedra, de naturaleza, de intimidad, de seres vivos. Yo siento como una armonía. ¿Cómo ves tú este proceso entre la piedra, la vida, la emoción y la escritura? ¿Cómo no sé cómo decirlo con claridad, cómo lo que tú vives lo puedes expresar a través de la naturaleza que parece inanimada, ¿no? Está la piedra, está el guisante, está el pie que se atraca y está el amor. ¿Cómo juntas así?
No sé si es clara mi pregunta, pero ok, gracias. Es el taller de San Lázaro, Limbo. ¿Te lo alcanzo? No, acá está. Acá debo tener. Son estos momentos que nos pasan a todos, ¿no? Cuando queremos olvidar a alguien y no es posible, ¿no? Por eso digo, un día puse una piedra encima de tu nombre y me dije, iré cantando hasta mi casa, y canté. Como una loca sobre sus piernas fuertes, como río loco, canté. Hasta que el canto empezó a hacerse agüita rala, ni para regar guisantes, y entre paso y paso se me fue perdiendo un pie. No acierto a ver el tejado de mi casa, ni el árbol más alto. ¿Será que me dejé el corazón bajo la piedra? Mi tonto corazón junto a tu nombre. Sé que ya no llegaré a mi casa, sé que tampoco puedo volver, ¿no? Como que me quedara en un limbo, ¿no? O sea, mi deseo de olvido no es tal, o sea, hay una necesidad de olvido, pero a la vez no se consigue. Entonces me quedo un poco en tierra de nadie, ¿no? No alcanzo a ver el tejado de mi casa ni el árbol más alto y tampoco puedo volver, ¿no? Entonces ha sido un recorrido, digamos, en nada, ¿no? Entonces se me ocurren estas imágenes porque la naturaleza me está siempre muy cerca, ¿no? No es que yo viva en el campo, ya quisiera vivir en La Molina, ¿no? Sí, pero es lo primero que me aparece cuando tengo que decir algo mío, la naturaleza me ayuda, ¿no? Los pájaros, las montañas, el mar, qué sé yo, la piedrita, el guisante, ¿no? Entonces comienzan a aparecer estos personajes, ¿no? No tengo que hacer ningún esfuerzo, o sea, eso te lo digo así, en serio, ¿no? Se me ocurren, vienen, ¿no? Me sostienen estos personajes, ¿no? Que además creo que tienen una pureza, tienen algo que los saca, ¿no? Del tráfago de la vida citadina, urbana, ¿no? Y colocan nuestras emociones como en un espacio sostenido, ¿no? Tal vez haya sido una lección de los haikus también, porque los poetas que hacían haikus estaban siempre inmersos en la naturaleza, contemplándola. Podían pasar horas mirando una ramita y de ahí venían y escribían un poema sobre una ramita, ¿no? A mí me fascina esa capacidad de quitarse de encima todas las bullas y poder observar una piedrita, una ramita, un poco de agua, una luz, ¿no? Entonces, y también, bueno, ni hablar con Martín Adán, que hablaba de los pájaros que brincaban en el árbol, o de Sologuren, hablando justamente de un árbol, ¿no? Y sobre eso me gustaría contar una anécdota, ¿no? Es bien curioso, ¿no? Cómo uno tiene ciertas, ¿cómo se dice?, coincidencias, y hemos visto con Diego, ¿no? O con Ismael. Además me encanta tu nombre, Ismael, ¿eh? Es el personaje de Moby Dick, ¿te acuerdas? El que sobrevive a la ballena y que cuenta toda la historia, se llamaba Ismael, ¿no? Así empieza, ¿no? Llámame Ismael, ¿no? Bueno, muy marino eso, ¿no? Bueno, entonces, cuando yo publiqué Prueba de Galera, que fue mi primer libro, en el año 1985, el primer poema del primer libro era muy chiquitito y decía: sol de bronce alto, en campanarios de aire llama
a su giro encantado, la quietud del árbol. Pequeño poema. Años después, porque no me había dado cuenta, años después me doy cuenta de una cosa, que la primera palabra de este primer poema, de este primer libro, era sol. Y sol era el poema de Martín Adán, ¿no? Y la última palabra de este primer poema, de este primer libro, era árbol. Y árbol era el título del poema de Javier Sologuren. O sea que en este principio, se puede decir así, en este génesis, por llamarlo de alguna manera, ya como que mi inconsciente, y yo confío mucho en, si eso es una técnica, bueno, mi inconsciente trabaja bastante conmigo, ¿no? Debe ser que mi esposo es psicólogo, entonces ya tengo muy obvio lo que es mi inconsciente, ¿no? Pero el sol y el árbol estaban presentes en este primer poema de este primer libro, ¿no? Como un guiño, como una gratitud de la que yo no fui consciente, sino hasta que pasaron como 20 años, porque es un poema del 85, un libro del 85, ¿no? En ese entonces yo tenía 25 años. Quizá para algunos sea muy tarde publicarlo, pero bueno, pues yo publico cuando puedo publicar, ¿no? No cuando me da la gana de publicar nomás, ¿no? Entonces esto me emocionó, ¿no? Y otra vez, ¿ves? La naturaleza. Y tiene como una relación con creencias, con valores, con visiones de la vida, ¿no? Mantener una naturalidad que a pesar de la fama, ¿no? Yo he leído sobre ti que normalmente no pones fotos, no te, ¿cómo diría?, premios, sino que es como una especie de estar detrás de bambalinas, te mantienes como en cierta pureza, por decir así, natural, ¿no? Esa naturalidad creo que es invalorable, invalorable. Te quería preguntar o comentar, en tu poesía hay humor, y yo te decía ahora que hacíamos un poco de preámbulos para venir, que tu poesía sobre la profesora que fue, ¿no? La profesora de lengua y literatura que ya había renunciado, era tan divertida porque quienes hemos enseñado podemos entender esa desesperación, y si quieres leerla, porque yo la podría leer, pero nunca va a ser parecido a que tú la leas, entonces... Lo leíste muy bien, pero no sé por qué tenía yo que volverlo a leer para volver a ponerme en la misma piel que escribió el poema, ¿no? Entonces, porque después pasan cosas, ¿no? Y ya pues a veces como que los poemas nos despiden, ¿no? Dije, ya votaste, ¿no? Y ahora vamos a otra cosa, ¿no? Sí, es un poema que escribí cuando yo había decidido no seguir dictando clases, ¿no? Yo trabajaba en una academia, dictaba, creo que 20 horas al día, estaba agotada y había decidido ya no seguir dictando. Entonces, por eso titulé el poema Profesora de Lengua y Literatura ex, ¿no? Entonces, y le puse un epígrafe justamente de Javier Sologuren, ¿no? Cuando dice, sepan que estoy viviendo nubes, sepan que canto, ¿no? Qué liberación, ¿no? Entonces dice, nunca más pararme frente a la pizarra, ex fémina, con un cucharón para meter en los platos vacíos de sus cabezas el engrudo homérico, la berenjena eglógica, el acento esdrújulo y miserable, ni más tizas de colores, salsas de tomate, para abrirles las bocas, ojalá el entendimiento, ya no la tarjeta en la tostadora horaria, saltando con su tardanza al rojo vivo, ni exámenes para probar cuántas tildes puede gotear un Cárdeno Faber-Castell 031. Se acabó la clase, la ilusión de Mango, todos al recreo, yo al recreo, pero sin vuelta,
al recreo de desclavarme de la pizarra y saltar por la escalera, al fin resucitada. Último día, las rejas se levantan y en este valle ameno, nubes, sepan que canto, bestias. Bravo. Eso hubiera sido el final esperado, ¿no? El final soñado. Y efectivamente, eso que cuento, que salté por las escaleras, que sentí que me desclavaba de la pizarra, así como hubiera estado crucificada ahí con la madera de la pizarra, ¿no? Fue todo eso real, ¿no? Y yo pensé que ya también era real que dejara de dictar clases, ¿no? Y incluso estuve trabajando en otras cosas. Pero ¿qué pasó? Que no encajaba en lo otro que estaba trabajando. Y ahí tuve como una lección de humildad. Y dije, ¿de qué me quejé cuando dictaba clases? Yo misma preparaba los sílabos, yo misma ponía las notas, o sea, yo era la dueña de mí, aunque parezca mentira, ¿no? Y entonces, porque en el otro trabajo tenía jefes y cosas horribles, ¿no? Entonces yo no me hacía mucha gracia eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que volví a dictar clases, ¿no? Pero con la lección aprendida, ¿no? No te quejes, alégrate que tienes este trabajo, ¿no? Y seguí dictando y dictando y dictando y hasta ahora estoy dictando, ¿no? Pero ya con placer, digamos. No lo veía como un trabajo obligatorio, como un trabajo simplemente alimenticio, no. Lo vi, o sea, comparando con el otro trabajo, lo vi como algo que valía la pena, estaba formando nuevas personas, o sea, nuevas cabezas, entonces me amisté con la posibilidad de enseñar, ¿no? Pero esa es un poco la historia, ¿no? O sea, hubiera sido un colofón perfecto esto, ¿no? Pero en realidad no lo fue. Tengo que confesar que después volví a dictar clases, ¿no? Claro, Rosela tiene muchos años trabajando, dando talleres de creación literaria, formando lectores, formando futuros escritores. Entonces eso creo que debe haber muchas experiencias, como ese feedback, ¿no? De gente que empieza de una manera, con dudas, no sabe qué hacer y de repente obtiene cierta voz propia, ¿no? ¿Cómo se siente? Ayudarlos a descubrir su voz. Es emocionante porque, sí, a veces se me han acercado, creo que te contesto en un momento, ¿no? Se me han acercado alumnos que me confesaron, ¿no? Que cuando les enseñé en la academia, ellos estaban para ir a estudiar Derecho, ¿no? Pero por mis clases, ¿no? Bueno, no sé si por mis clases, pero por San Juan de la Cruz, por Góngora, ¿no? O sea, por todo lo que yo les estaba dando, comenzó a pensar que ¿para qué estudiar Derecho? Voy a estudiar literatura, ¿no? Y se fueron a la carrera de literatura y me decían, y ahora soy profesor en la Católica, ¿no? Entonces me daba mucho gusto eso, porque además eso pasó varias veces, ¿no? Y entonces dije, mira, me alegro, felicitaciones, ¿no? ¿Qué podía decirles, ¿no? Entonces me sentía muy contenta, sí, eso pasó. Tocar la vida de las personas de alguna manera para su vocación, ¿no? ¿Cómo hacías para escribir a cuatro manos? Creo que era con San Juan de la Cruz. En piel alzada, ¿puede ser? Digamos, es muy creativo, ¿no? Es tremendamente creativo coger un texto del siglo de oro, ¿no? Como dice Góngora, San Juan de la Cruz, intervenirlo, como interviene un artista, una pintura, solamente que con poesía. Yo nunca había visto. Entonces escribe a cuatro manos con el autor del siglo XVI o XVII, perdón, y ella, ¿no? ¿Cómo se ese encuentro? ¿Cómo? Bueno, San Juan de la Cruz es un poeta extraordinario, ¿no? O sea, el verdadero sentido de santidad está en San Juan de la Cruz. O sea, yo no soy religiosa, pero si hay alguien que yo reconozco, ¿no? Que podría ser un santo, ¿no? Sería San Juan de la Cruz. Y él ya es, o sea,
sabemos que es santo, ¿no? El otro santo es un santo laico, era Antonio Machado, por ejemplo, ¿no? En el español de la generación del 98, ¿no? El poema se llama La Noche Oscura, como se llamaba el poema de San Juan, ¿no? Y entonces, claro, yo engarzo los versos de San Juan en cursiva, están en cursiva, ¿no? Para que no digan que estoy apropiándome de algo que no es mío, ¿no? Entonces están en cursiva y se notan, así no estuvieran, ¿no? Que son de San Juan. Y también lo mío, que está en letras redondas, ¿no? Entonces empieza diciendo: en una noche oscura, 6 cajas de libros, un vestido, la máquina de escribir con ansias, en amores inflamada. Mi madre gritando en la escalera, mis hermanos, los pelos arrancados, que no lo sepa nadie. Oh, dichosa aventura, una mujer sola en Lima, ¿qué dirán? Salí sin ser notada. ¿Qué dirán, puta en cierne? Estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto que nadie me veía, en un taxi negro hacia otra habitación, sin otra luz que mi rabia por vivir y escribir lo que viviera, y esas clases que dictar, ajustándome a la lengua lo que en el corazón ardía. Una mujer sola en Lima, ¿qué dirán? ¿Qué dirán? Puta en cierne. Puta con burdel tapizado de libros, mi cama de combate con tantas palabras que poner y enderezar, el poema en mi cuello y todos mis sentidos suspendidos. Todos no, que ahí tuve yo los ojos para verte, de lejos la cabeza, tu adelantada frente. Oh noche que guiaste la habitación al lado, oh noche amable más que la alborada, hombros bravos de toro, suaves ojos de toro, oh noche que juntaste su risa con la mía, su leche en mi café, amado con amada, y el beso en el abismo, los círculos de fuego, amada en el amado transformada. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre ti, el rostro, el vientre, los muslos, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado, el llanto del domingo, la honra de mi casa, todo entre las azucenas olvidado. Entonces, esto fue real también. Cuando avisé en casa que me iba a vivir sola, casi se cae la casa, ¿no? ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Qué van a decir? La típica de Lima, ¿no? ¿Qué van a decir en Lima, no? ¿Y a mí qué? ¿No? Yo quería vivir, como digo ahí, y escribir lo que viviera. Y la única manera era crecer. Entonces agarré, qué sé yo, todos mis libros en cajas, 3 vestidos que tenía y chao, ¿no? Por supuesto, les dije, ¿no? O sea, se cayó la casa prácticamente, ¿no? Pero trabajé como loca, ¿no? O sea, yo dictaba clases aquí, allá y acullá, digamos, ¿no? Y entonces así me pude mantener, ¿no? Entonces, la ironía que yo pongo en el poema, por supuesto no se cumple, ¿no? Sí, puta con burdel tapizado de libros, ¿no? Mi cama de combate con tantas palabras que poner y enderezar, el poema en mi cuello y todos mis sentidos suspendidos. Todos no, que ahí tuve yo los ojos para verte, bueno, y también es un poema de amor, ¿no? Entonces también esta experiencia, ¿no? De la lejanía de mi casa y de la posibilidad de enamorarme, ¿no? Con mucha fuerza, ¿no? Entonces, sí, pues ocurrió eso. O sea, es autobiográfico, como todo. Y las palabras... A veces uno piensa en esos
místicos del siglo XVII, pero llegan a un nivel de comprensión de todo lo que es la sensualidad, el deseo, en términos místicos, espirituales, pero se acerca muchísimo el lenguaje a lo que uno sentiría por una persona del sexo opuesto, por decir, ¿no? Entonces, va muy bien, o sea, queda muy bien en un tema así que uno diría, un místico del siglo XVII, ¿qué puede decir? Es que eso es lo que hacía, por ejemplo, San Juan de la Cruz. Sus poemas eran como hablar del amor humano. Y ya como una interpretación podríamos decir, ¿no?, que el amado era Dios y la amada era la iglesia o quien sea, ¿no? Entonces, pero todo era muy sensual, es sorprendente, ¿no? Era como para que la gente comprendiera el arrebato, ¿no? La maravilla del encuentro o de la fusión amorosa entre Dios y una criatura suya, ¿no? Entonces, lean San Juan de la Cruz, se van a dar cuenta que es así, ¿no? No es que esté hablando en difícil, al contrario, ¿no? Es muy normal, muy humano, ¿no? O sea, haciendo poesía profana estaban marcando lo sagrado, ¿no? Pero la poesía no dejaba de ser profana en el sentido de hablar humanamente, ¿no? En fin, no quiero cansarlos, no sé si… Yo le daría de nuevo la palabra a Florentino, porque veo que tiene algunas cositas interesantes, muy interesantes que decir. Muchísimas gracias, Margarita, y no, en verdad, más que palabras por decir, yo lo que quería era agradecer realmente esta conversación. Creo que todos nosotros estamos disfrutando muchísimo y resonando muchísimo también con las experiencias que nos estás transmitiendo, muy estimada Rosela Di Paolo, y realmente pues gracias. Creo que yo lo que te pediría es de repente si quisieras compartir alguna experiencia más o un poema, que es otra manera también de compartir la experiencia, ¿no? Sí. Entonces, Antes de despedirme, quiero agradecerle a Florentino, ¿no?, que muy amablemente está aquí con nosotros. Es un poeta que yo quiero, que yo leo, ¿no?, y que admiro, y también los invito a ustedes a leerlo, a conocerlo. También quiero agradecerle a Margarita. ¿Cómo te presentaste? Te conozco del Santa Úrsula, te conozco de la universidad. Claro, sí me acordaba, ¿no? Sí, qué linda. Y bueno, a usted que la conozco ahora, y muy contenta de estar acá, ¿no? Y a ustedes por su presencia, ¿no? ¿Quieres que lea algo? ¿Leo algo? Sí. Bueno. De repente puedo leer un poema de La silla en el mar. Cuando mencioné el nombre de Ismael, cuando mencioné tu nombre, es que para mí el nombre Ismael es muy especial. Yo soy una lectora fanática de Herman Melville. ¿Se acuerdan? El que escribió Moby Dick, la ballena blanca, ¿no? Con su personaje de Ahab, que la perseguía por los mares, los 7 mares, porque ¿qué había hecho la ballena? Le había arrancado una pierna y él quería vengarse de la ballena, ¿no? Y pone toda una tripulación en el Pequod, ¿no?, que es el barco, pero con el único fin de matar a la ballena blanca, que era una inmensa ballena, ¿no?, que todo el mundo decía, no, ¿cómo se te ocurre?, ¿no? Pero él así, ¿no?, muy metido en su locura de perseguir a la ballena, de desafiar a esa ballena, ¿no? El único que se salva, bueno, ya estoy malogrando el final, pero el único que se salva es Ismael. Ismael es el que nos cuenta la historia, ¿no? Entonces, yo escribí un libro que se llama La silla en el mar, donde le rindo homenaje a Herman Melville, pero sobre todo a 2 personajes suyos. Uno, el capitán Ahab, porque me fascinaba la locura de Ahab, y a otro loco, que era Bartleby, que era un oficinista que no quería hacer nada, ¿no? A todos los encargos que le daban, él contestaba, preferiría no hacerlo.
con una suavidad que nadie se podía molestar, ¿no? Barleby, coloque este vaso acá. Preferiría no hacerlo. Todo el pequeño libro, porque es un cuento de unas 50 páginas más o menos, o sea, una novela, se podría decir, es este hombre refractario, ¿no? Que parece un extraterrestre que ha caído en esa oficina, en una oficina de abogados, y que nadie entiende qué hace ahí si no quiere hacer nada, ¿no? Y a mí me encantó este personaje, y yo me enamoré de ese personaje, y después de muchos años de no estar escribiendo, de pronto empezaron a aparecer poemas sobre Barleby, ¿no? Entonces, y de repente también entró Ahab, y yo dije, lo dejo pasar, porque crea un contrapunto, ¿no? La pura acción de Ahab, la pura acción, ¿no? Y la pura inacción, o sea, no hacer nada, de Barleby, ¿no? Y entonces ahí encontré los puntos que podrían ser coincidencias, ¿no? Entonces los dos locos, ¿no? Los dos que llegan hasta el final de su locura, de su chifladura, de su bella chifladura, ¿no? Entonces yo dediqué La silla en el mar, y en el título ya están ambos, ¿no? La silla del escribiente, ¿no? Porque era un amanuense. En esa época, en 1853, bueno, no había fotocopiadoras, ¿no? Entonces había personas en las oficinas que se dedicaban a copiar minutas, ¿no? Cosas así, en las oficinas de abogados, ¿no? Entonces él era uno de ellos, ¿no? Y contagia a toda la oficina, ¿no? Comienzan todos a hablar como Barleby, ¿no? Como un virus que se hubiera metido en una máquina, ¿no? Bueno, y entonces a mí le escribí un poema a Barleby, con esto voy a terminar, discúlpenme, pero es que cuando empiezo a hablar de este par, ¿no? Barleby y Ahab, me emociono, ¿no? Entonces dice, escribano aureolado, en ferocísima nada, tú sin manos para coger el día, ni pies tampoco, ni boca, ni oídos. Tú sin lloros, tú hechizado, tú clavado, cimentado y enlucido. Tú las calles sin salida, las puertas condenadas, tú los arcos cegados, las ventanas tapiadas, tú el muro, aureolado, penitente, piedra en pecho, duro, duro, ni una brizna en tu reino, pasa el viento, pasa el otro, sin un cielo. En este poema hablo de un muro, hablo de piedras, hablo de caminos que no llegan a nada, de manos que no se usan, de nada. O sea, por eso es en ferocísima nada, tú sin manos, ¿no? Incluso las manos cruzadas de Kotosh me encantaban, porque, ¿se acuerdan las manos? Esas yo las vi como una representación de Barleby, ¿no? O sea, traje a Barleby a nuestra cultura, a nuestro mundo, ¿no? La cabeza clava de Chavín mirando el muro, ¿no? Ahí lo asociaba con Barleby, ¿no? Entonces, escribano aureolado, ¿no? Es como si fuese un santo, ¿no? Y que, ¿se acuerdan ese santo San Gerolamo? Me acuerdo por las pinturas, que se golpeaba el pecho, ¿no? Estaba en un desierto, ¿no? Y su penitencia era rezar golpeándose el pecho con una piedra, ¿no? Por eso digo, piedra en pecho, duro, duro, ni una brizna en tu reino, pasa el viento, pasa el otro, sin un cielo, ¿no? Entonces, es este pequeño poema dedicado al gran Barleby. Bueno, muy bien, vamos. Lo mismo que yo. Realmente este último poema, a todos aquellos que estamos en la gestión pública, sentimos a veces que
queremos combinar la acción, queremos combinar también la reflexión o también a veces el poder combinar, ¿no? El poder plasmar en cosas positivas nuestro quehacer diario. Yo creo que también es el sentir de todos, pero realmente la palabra, ¿no? El sentimiento, la técnica que nos transmite nuestra querida poeta han hecho que estas horas, esta hora, ¿no? En que hemos estado aquí, hayamos podido sentir lo que significa la creación. La creación, como muy bien lo ha dicho Florentino, y también la voz de Margarita, en qué medida podemos también sentir lo que Rosela nos transmite, ¿no? Esa interioridad, esa belleza, aquellas cosas que también son simples, pero aparentemente simples, pero son trascendentes. Yo también pensaba en el tiempo, ¿no? En qué medida podemos sentir que en La Molina, donde estamos ahora, que yo a veces digo, en este momento es mi universo, es mi lugar en el mundo, en qué medida podemos hacer que nuestros queridos vecinos puedan identificarse con esta biblioteca, con esta casa de la lectura que queremos potenciar. Nuestro querido alcalde Diego Uceda, que ha estado aquí presente, nos ha querido transmitir también ello. ¿En qué medida podemos incentivar, transmitir a todos los jóvenes, a todos los niños, los adultos, a todos los vecinos este deseo de promover esta belleza, ¿no? Capacidad de poder escuchar, sentir, transmitir? Entonces, creo que yo quiero agradecer mucho a Margarita, que tuvo la iniciativa en este plan que ya estaba realizando, tener como nuestra segunda gran momento, hito, a Rosela. ¿Por qué? Porque ella es una poeta muy querida en el Perú por su calidad humana y su calidad poética. También por el hecho, bueno, ha ganado ella el premio Lucis del Comercio al mejor libro de poesía el año 2016. Asimismo, la Casa de la Literatura Peruana, el 2020. También es una persona meritoria de la cultura por el Ministerio de Cultura. Entonces nosotros aquí esta noche hemos podido tener la suerte, el privilegio de que ella nos ha hecho un recorrido tan interesante a la poesía, a la literatura de nuestro querido San Juan de la Cruz. Esta noche yo me voy a ir y me voy a poner a leer también al famoso autor de Moby Dick, ¿no? Realmente una gran obra, Moby Dick, ¿no? Quizá en el Perú no la valoramos como debiéramos, quizá también maravilloso leer, ¿no? Los libros en su idioma original, pero queremos decirles, amigos, que yo en todo momento he pensado y sentido, ¿no? Cómo podemos nuestro universo, que es La Molina, hacerlo mejor. Quiero agradecer la presencia muy especial también de personas del Consejo de Coordinación Digital Local. Muchas gracias a la señora Luzmila Palma Ábalos, que nos acompaña, al señor Javier Rómulo Orbegosa Mendoza, que también está aquí, también a nuestro querido señor Gamero, que también, ¿no? A nuestros queridos señores que quieren impulsar la peña aquí en La Molina, peña de música. Sí, también agradecer también la presencia de docentes, de funcionarios, de nuestra subgerente de Educación, Cultura y Turismo, Winifred Torres. Nosotros hemos querido, realmente queremos que quede la palabra, es decir, los cargos, las funciones, eso realmente es pasajero. ¿Qué es lo trascendente? Lo trascendente es tratar de continuar todo lo bueno que otras gestiones han desarrollado. Queremos también innovar, perfeccionar y también decirles que La Molina es también parte de Lima, Lima es parte del Perú, somos parte de un mundo, ¿no? También decimos, queremos que nuestros jóvenes tengan alas y raíces, ¿no? Alas para volar, como diría Carlos Fuentes, y raíces para poder amar todo aquello que nos viene del pasado, ¿no? Entonces, amigos queridos, queremos decirles que todas las semanas
tendremos un momento de cultura. Hemos planeado para la próxima semana algo distinto, las tunas que también son bellas, un grupo de tunos que dirige Julio Chacaltana, que ha convocado Julio Chacaltana, lo tendremos. Estamos buscando la locación más adecuada, porque también queremos decirle a todos los poetas, a los escritores que tienen La Molina. La Molina, yo conozco a Ana María García, una poeta muy apreciada. También conozco a una persona que fue mi maestra, Cecilia Bustamante de Rollero, que tiene un taller también de literatura. Ella es una amante